adultas. Hoy día vamos a ver las civilizaciones mesoamericanas, estamos en historia, porque vamos a empezar la unidad nueva. Entonces, comenzamos. Primero, tenemos que saber qué es una civilización. Y una civilización es cuando las culturas alcanzan gran complejidad en su organización social, económica, política. También tiene que ver con las religiones, con el arte, con las culturas que ellos tienen, con las ciencias. A todo eso llamamos civilización. Luego, tenemos que saber que en América encontramos diferentes tipos de civilizaciones, y las que vamos a ver ahora son los mayas, los aztecas y los incas. Vamos a partir con la unidad hablando de los mayas, ¿ya? Y esta civilización la vamos a ir explicando. ¿Quiénes fueron los mayas? Es importante saber o identificar quiénes eran. Y los mayas fueron una civilización, un conjunto de personas que vivió en América muchos años atrás y alcanzaron su mayor desarrollo entre los años 300 y 900 después de Cristo, antes de la llegada de los españoles. O sea, esto es mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta y muy en claro que los mayas se ubicaban en la península de Yucatán, ya que eso actualmente se encuentra en el territorio sur de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Acá, en el mapa que yo les estoy mostrando en la pantalla, aparece la península de Yucatán, que es ahí donde estaba ubicada la civilización, ¿ya? También tenemos parte de México, que se lo estoy encerrando en un círculo, Guatemala, Belice, ¿cierto? Y también tenemos que tener en cuenta los océanos que bordeaban estas civilizaciones. Está el Océano Pacífico, el Golfo de México, Mar Caribe, Golfo de Honduras. Luego tenemos que tener en cuenta que si hablamos de una península, ¿cierto?, de Yucatán, no sabemos lo que es península, pero península es una extensión de tierra que está rodeada de agua. Por eso les nombré los océanos también. Dice, península es una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto por una zona que la une al continente. ¿Ven? Por eso les nombré los océanos que estaban alrededor de la península de Yucatán. Hay diferentes zonas en esta civilización que estaban habitadas por los mayas, y está dividido en tierras bajas, tierras altas, y están las selvas lluviosas. Vamos a comenzar con las tierras bajas. Ya en esta zona se encuentran las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Ya todas estas tierras bajas se encuentran las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. El clima en estas tierras bajas es seco, ¿ya? Y como es seco, hay matorrales y existen pocos ríos, por lo que el agua se saca de los cenotes, que son pozos de agua subterránea, ¿ya? Entonces, vamos a volver a repetir, como las zonas que habitaban los mayas se dividían en tres, en la zona de tierras bajas, tierras altas y la parte de la selva. Vamos a partir con las tierras bajas, que en esta zona se encontraban las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Como esta zona tenía un clima seco, había muchos matorrales, existía pocos ríos, poca agua. Por lo tanto, cuando se les acababa el agua, ellos sacaban de los cenotes,
que esos son pozos de agua subterránea. ¿Ya? ¿Usted sabe lo que es subterráneo o no? Háganme con el dedito para arriba para ver lo que es un subterráneo. ¿Sí? Ya. Y ellos cultivaban principalmente calabaza, papaya, ¿cierto? Tomates, ají. Todo eso cultivaban ellos principalmente en esa zona. Así que es importante también que identifiquen lo que ellos cultivaban. Luego tenemos la parte de selva, lo que es lluvioso y caluroso. Allá en la selva las hojas son súper grandes. Las hojas de los árboles, de los arbustos que hayan, de la vegetación, es muy, ¿cómo se llama? Son muy grandes, frondosos. Y en esta zona se encuentran las ciudades de Tikal, Palenqué y Piedras Negras. En este paisaje, como les estaba explicando, son importantes los árboles que dan zapote, que es un árbol de donde se extraía la savia y se fabricaba el chicle. Además se encuentran aves y sus plumas las utilizaron en la construcción de adornos, ¿ya? Y ahí les puse algunos adornos de las piedras que ellos después extraían. Ahora les voy a explicar donde están las tierras altas, se encuentra la ciudad de Izapa. Y en esta zona se extraían las piedras para moler maíz, jade para hacer adornos y obsidiana para construir cuchillos y espejos. Y acá hay un ejemplo del jade, que era para hacer adornos, y la obsidiana. Ahí están, para que los puedan observar. ¿Ya? Luego, tenemos que tener en cuenta que la historia maya se dividía en periodos, y estos periodos estaban divididos en tres partes. Uno estaba el preclásico, luego estaba el clásico y finalmente el posclásico. Cada uno de estos periodos significaba algo importante para los mayas. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. El periodo preclásico, esta etapa comenzó entre el año 2000 y 1500 a.C., ¿ya? Y finalizó en el 300 después de Cristo, o sea, varios años pasaron. Los primeros mayas construyeron un barro afirmado por piedras, las primeras aldeas y centros religiosos, además de templos de madera. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que los primeros mayas construyeron en barro, afirmado por piedras, las primeras aldeas, sus primeras casitas. ¿Ya? Sus habitantes, además, practicaron la agricultura primaria, la pesca y la recolección de vegetales y frutas silvestres. Además, trabajaron la piedra jade, que era la piedra que les mostré en la diapositiva anterior. Luego tenemos el periodo clásico, o imperio, o viejo imperio también, que este fue en los años 300 al 900 después de Cristo, ¿ya? Y inician la expansión territorial, es decir, ellos empezaron a moverse, a agrandar su núcleo de maya, a agrandar su territorio. Ya todas las ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y el 850 después de Cristo. Todo eso pasó. Luego tenemos el periodo posclásico, que en esta etapa fue entre el siglo X y el siglo XVI y empieza con la llegada de los mayas a nuevos dominios, es decir, que esto permitió
como es un periodo postclásico, permitió que los mayas fueran creciendo y fueran reviviendo las tradiciones que ellos tenían, para así poder organizar su estado, poner a un jefe, poner a alguien que quizás mande y tener una organización política, ¿ya? Para esto se fusionaron con contingente invasor, gente que quería invadir sus tierras y que pertenecían al grupo de los toltecas. Entonces, como ellos se empezaron a agrupar, empezaron a crear normas, leyes y su organización política. Y luego de un tiempo el poder político y comercial se fragmentó. Y esto favoreció la conquista de los españoles entre 1527 y 1536, ¿ya? Y el fin definitivo de la civilización de los mayas. Ahora quiero que presten mucha atención porque después de este video vamos a volver al principio a reforzar toda esta unidad nueva que estamos viendo. Así que vamos a prestar atención. Ahora sí.
Ya. Ahora, chicos, vamos a repetir entonces aspectos importantes que hemos hablado el día de hoy. Recuerden que hoy día comenzamos la unidad 2, que habla acerca de las civilizaciones mesoamericanas. Dijimos que nuestro objetivo era identificar la civilización maya, ¿ya? Luego dijimos que era una civilización y yo les dije que cuando las culturas alcanzaran gran complejidad en su organización social, económica, política, religiosa, de arte, toda su cultura, ahí se formaba una civilización, ¿ya? También dijimos que dentro de las civilizaciones de América encontrábamos los mayas, los aztecas y los incas. Y en esta ocasión íbamos a partir con los mayas porque es importante que vayamos conociendo cada una de estas civilizaciones. Les dije que los mayas fueron una civilización que vivió en América muchos años, hace muchos años, y alcanzaron su mayor desarrollo entre los años 300 y 900 después de Cristo. Y esto pasó antes de la llegada de los españoles. Esta civilización estaba ubicada, vivió en la península de Yucatán, que actualmente se encuentra este territorio en el sur de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Y yo les dije que les encerré acá en un círculo donde estaba la península de Yucatán, y les dije que península era una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto por una zona que la une al continente. Por eso, acá está la península de Yucatán y está el Mar Caribe, el Golfo de Honduras, el Golfo de México, el Océano Pacífico, etc. Por eso les nombré los océanos, los golfos también. Luego, es importante saber que las zonas donde habitaban los mayas, y les nombré tres, que eran las partes de las tierras bajas, las tierras altas y donde se encontraba la zona selvática. Partimos indicando las tierras bajas, que en esta zona se encontraban las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Tulum. Y como esta zona era muy seca, y había muchos matorrales. Como era seca, existían pocos ríos y muchas veces se quedaban sin agua. Y cuando se quedaban sin agua, ellos sacaban agua desde los cenotes, que son pozos que están con agua subterránea. Uno de los principales productores que ellos cultivaban eran el zapallo, la papaya, el tomate y el ají, ¿ya? Eso era lo principal que ellos cultivaban. También tenemos la parte de selva lluviosa y calurosa, que era una de las zonas donde también habitaban los mayas. Por lo tanto, es importante destacar que estos se encuentran en las ciudades de Tikal, Palenque y Piedras Negras. Y en estos paisajes hay mucho árbol, mucho arbusto. Se da el zapote, que es un árbol donde se extraía la savia, y se fabricaba el chicle. Además se encuentran aves y sus plumas se utilizan en la construcción de adornos. También tenemos la zona donde habitaban los mayas, que se llama Tierras Altas, que en esta parte se encuentra la ciudad de Izapa. Y en esta zona se extraían piedras para moler maíz, jade para hacer adornos y obsidiana, que es para construir cuchillos y espejos. Y vimos acá las imágenes de cómo eran las piedras que ellos extraían, y son como brillosas, de colores, muy bonitas. Ya con con estas piedras ellos construían el jade, que era para hacer adornos, y la obsidiana, que era para construir los cuchillos y los espejos.
También sabemos que la historia maya se divide en 3 periodos, el preclásico, el clásico y el posclásico. Vamos a comenzar con el periodo preclásico. Este comienza en los años 2000 y 1500 a.C. y finaliza en el año 300 después de Cristo. Los primeros mayas construyeron sus aldeas con barro afirmado por piedras, ¿ya? Y también construían centros religiosos y templos en madera. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura, a la pesca y a la recolección de vegetales y frutas silvestres. Además, trabajaban en la piedra jade. También está el periodo clásico, que aquí comprende los 6 siglos de mayor grandeza que tuvo esta civilización, desde el año 300 al 900 después de Cristo. Y a finales del siglo, los mayas iniciaron su expansión territorial, empezaron a crecer y aparecieron nuevos núcleos urbanos. Todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y el año 850 después de Cristo. Y acá, en la imagen que aparece acá abajo, podemos ver cómo se iba expandiendo la civilización en ese periodo. Ya, en la imagen que aparece acá, podemos ir viendo cómo iba creciendo dicha civilización en ese terreno. Luego tenemos el periodo posclásico, que en esta etapa empieza con la llegada de los mayas a nuevos dominios, a distintos lugares, lo que permitía que pudieran revivir las tradiciones que ellos tenían y reorganizar su estado. Ellos vivían en un estado-ciudad, por lo tanto empezaron a fusionarse con otras civilizaciones que pertenecían al grupo de los toltecas, y ellos impusieron sus cultos y su sistema militarista. Luego de un tiempo que pasó, luego de un tiempo el poder político y comercial se fragmentó. Esto favoreció la conquista de los españoles entre 1527 y 1536. Y el fin definitivo de la civilización. Ahí es cuando ya termina dicha civilización. Luego, entonces, luego de haber comentado esta clase acerca de los mayas, yo les dejé acá una actividad que se las voy a ir relatando y que ustedes la van a escribir en su cuaderno y la van a ir respondiendo. Y la actividad es crear una línea del tiempo con la información cronológica. Es decir, ustedes van a hacer una línea del tiempo en su cuaderno con lápices de colores y todo, y luego van a del periodo preclásico, clásico y posclásico, y van a indicar las diferentes civilizaciones o la información que corresponde de acuerdo a cada una de las civilizaciones. Luego, de acuerdo a los lugares que habitaron los mayas, van a responder la pregunta que aparece: ¿con qué dificultades se habrán encontrado para fundar sus ciudades? Después tienen que nombrar la península donde habitaron los mayas, que también la nombramos. ¿Y cuál era el alimento base de la civilización? Aparece en el Power y se los nombré. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas de hoy. ¿Ya? Vamos a comenzar con las preguntas para que estén muy atentos. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Yo voy a ir nombrando y ustedes me van diciendo la respuesta. Vamos a ver si el tío David nos puede... Súper. Ya. Comenzamos entonces.
¿Quién me puede decir qué es una civilización? Me levanta la manito y se habilita el micrófono, pero todo respetando los turnos, No, ¿ya? pues, ya yo lo quiero decir. Ya,